entonces habíamos planteado en una especie de introducción que claramente no está en el módulo, sino que es, digamos, más que nada mía, como para que ustedes puedan pararse a analizar el texto de Hobsbawm, ¿sí? Esa introducción que era tan histórica, no tan densa, tan pesada, si se quiere, nos lleva a visualizar que cuando arranca el siglo XX, en 1914, el mundo es eurocéntrico, habíamos dicho, ¿no? Mundo eurocéntrico. Y habíamos comentado que el mundo es así en 1914 porque hay un proceso previo, digamos, anterior, de cerca de 500 años, vamos a decir, entre 1492 en adelante. Son cerca de 4 o 5 siglos de historia que da nacimiento a lo que va a ser la modernidad. ¿Hablamos de esto? Sí. ¿De la modernidad? Sí. La modernidad es básicamente un paradigma. Un nuevo paradigma. Un paradigma que reemplaza a otro. Y otro en algún momento va a reemplazar a la modernidad, así que ya no sé si eso no está ocurriendo. Es un paradigma que es un modelo de explicación, o podemos tomarlo así, como un modelo que explica algo, un modelo que justifica algo. Cuando uno habla de modelo, ¿sí? No estamos hablando de una modelo o de un modelo, que generalmente es más bien vacío de contenido, sino un modelo teórico, un modelo político, ¿sí? Que a su interior tiene muchos discursos, muchas ideas, ¿no? Muchas filosofías, ideología. Un modelo que implica una forma de comprender y de ver la historia. Es el paradigma en este sentido moderno. Implica una nueva forma de comprender y ver la historia, diferente a otro. El paradigma moderno pone al ser humano como centro de todo. Que es un ser racional, la idea de razón. Che, ¿qué le pasa a este pizarro? La idea de razón como idea central de este paradigma moderno, acompañado de grandes discursos, grandes relatos. Estoy sintetizando lo que vimos en la clase pasada. Grandes discursos, grandes relatos. La modernidad plantea grandes discursos o grandes relatos. También podríamos decir que la modernidad plantea ideas fuertes. Esto creo que no lo dije en la clase pasada. ¿Qué es una idea fuerte? Una idea fuerte bueno, ¿cómo lo vamos a tomar esto? Vieron que estuvo el jueves la expresidenta en la Feria del Libro presentando su libro, para la redundancia. Sinceramente, obviamente que están enteradas de esto. No hace falta que hayan visto la presentación, pero están enteradas de este hecho, ¿no es cierto?
Bueno, en un momento, la expresidenta Cristina Fernández plantea que los argentinos, o las argentinas, o les argentines, tenemos que hacer un nuevo contrato social, va a decir. Contrato social. ¿Sí? Esto que plantea es una idea terriblemente de la modernidad, la idea de contrato social. Terriblemente de la modernidad. Es una idea que surgió en el siglo XVIII, incluso más, siglo XVII. Con algunos filósofos que se llamaban contractualistas. Esto es aparte, esto para que entendamos qué es la modernidad. Estilo 3, para su deleite. Hobbes, Locke, Rousseau. Dos ingleses y un suizo. Hobbes, Locke y Rousseau plantean que los seres humanos, como somos racionales, ¿sí? Este paradigma moderno, somos racionales, la mejor manera de vivir en sociedad y no matarnos entre todos es que cada uno ceda una partecita de su poder y de su interés, y como sociedad hagamos una especie de pacto o contrato virtual, no hay un contrato para firmar, digamos virtual, con un gran acuerdo, un contrato entre partes, donde ordenemos la mejor manera de convivir y progresar, vamos a decir. ¿Sí? Esta es la idea de contrato. ¿Por qué? Porque en esa época, que yo les comentaba la clase pasada, toda la transformación del capitalismo, las revoluciones, ¿sí? Toda la revolución industrial, francesa, inglesa, todo este enorme terremoto de cosas que sucedían en Europa, llevaba a que en Europa se vivieran tiempos de caos, de guerras, permanentes guerras. ¿Se acuerdan que yo les comentaba el tema de la religión, la reforma protestante, las persecuciones religiosas, que sacaban a los campesinos de sus tierras para forzarlos a servir como obreros, proletariado? Todo eso que sucedía a nivel social era un caos, un desorden y foco de una violencia social permanente, ¿no? Entonces, estos filósofos plantean la idea de un contrato. La modernidad es eso, que son grandes discursos, ideas fuertes que plantean un proyecto, un gran proyecto hacia el futuro, con la idea de un horizonte de progreso, ¿no? De mejoramiento de la vida. Esto es esta idea de contrato, que es una idea moderna. Idea fuerte tiene que ver con eso, con proyectos fuertes, proyectos totalizantes, diría la filosofía, que plantean algo como total, como universal, para todos. No para un pedazo, no para un fragmento. Por ejemplo, la idea de revolución. Algo que implica una transformación, pero para toda la humanidad. Por ejemplo, la idea de nación. Algo que englobe a muchos que se reconozcan como una nación. Por ejemplo, la idea de patria. Entonces, los patriotas modernos decían patria o muerte, ¿no? Revolución o muerte. Perón o muerte. ¿Qué significa un grito? No es un discurso
vacío o superficial decir mi ideología o muerte. Implica, ¿no?, un acto de entregar tu vida y de consagrar, un acto de compromiso mayúsculo, digamos, total, por una causa. Implica un fuerte componente ideológico, y esto es bien propio de la modernidad. Libertad o muerte. Cuando San Martín prepara a sus tropas para cruzar la cordillera de los Andes, que esto está reflejado en esa película que se hizo hace unos años, arenga a sus tropas diciendo: seamos libres, lo demás no importa nada. O sea, se consagra un ideal absoluto, la libertad. Esto es bien de la modernidad, de esta época donde el ser humano piensa en transformar grandes proyectos. Bien. Entonces, esto está dominado por una civilización eurocéntrica, que es la europea, es occidental, cristiana, capitalista, burguesa y blanca. Acuérdense del tema de la raza, ¿no? Sí. El tema de la raza es una idea moderna. ¿Quiénes son los primeros que plantean el tema de la raza? La civilización europea, para definir un nosotros y un otros, ellos, para distinguir. La diferenciación de raza tiene que ver con establecer superioridades e inferioridades. ¿Sí? Blancos, negros, blancos, amarillos, blancos, que no son los de camión, blancos, rojos. Entonces el indígena es un piel roja, el asiático es un amarillo, el negro es un africano, y el blanco es lo más puro, lo más virtuoso, lo superior, lo dominante. Bien. Esta es entonces la idea de esta civilización moderna, ¿sí?, que cree en el progreso, que cree en la ciencia, fruto de la idea de razón, que cree en el dominio de su civilización europea. Es una civilización que es europea, con esa característica, pero que está impuesta a todo el mundo. Entonces, toda la educación en los diferentes sistemas educativos nacionales está derivada de esta idea de civilización. ¿Sí? El sistema educativo argentino, a partir de la ley 1420, de Sarmiento para adelante, se piensa desde esta concepción moderna, ¿sí?, eurocéntrica, capitalista, blanca, justamente. Y así todos. Entonces, todos los pueblos sufren o digamos, absorben esta idea de civilización. Hay que ser cristianos, hay que vestirse como los europeos, ¿no? Hay que adoptar nuevas costumbres, nuevas culturas, nuevas formas de comportarse socialmente, privadamente. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. ¿Seguras? Sí. Entonces, 1914 arranca con esta civilización triunfante, victoriosa. ¿Hablamos de la película Titanic? No. Yo les pregunto, pero no me quiero repetir. Bueno, 1914. Titanic, la película, la historia de Titanic, es
un símbolo, un buen reflejo de esto que estoy comentándoles. La película me imagino que la vieron todas, ¿no? Sí. O sea, si alguien no la vio, se retira inmediatamente de esta. Bien. Yo soy viejo, ¿no? Cuando se estrenó en el cine yo estaba vivo. El caballero también. Y alguna que otra de acá también. Claro, pero no todas. Yo ya tenía un hijo. Bueno, yo tanto no. Yo todavía compraba caramelos de kiosco. Cuando se estrenó Titanic, yo me negué sistemáticamente en ir a verla porque, como yo era un joven rebelde, me gustaba llevarla ir contracorriente. Digo, si todos iban a ver Titanic, yo no iba a ir a verla. Estuve años sin ver la película. Muy equivocado, ¿no? Porque en realidad después la vi años después y me encantó la película. No lloré. Yo soy un hombre que no ha sido deconstruido todavía y educado con la concepción de que los hombres no lloran. Entonces, eso siempre me gustaba. Cuestión que Titanic, como concepto, es muy interesante para pensar cómo es esta época, ¿no? Titanic, el barco en sí, el transatlántico, fue construido en unos astilleros que están en el Reino Unido, una ciudad que se llama Belfast, y fue concebido como el navío más moderno, poderoso, y digamos como el producto tecnológico naval más desarrollado del momento. Fruto de esta ciencia, de esta tecnología europea que era tan orgullosa porque era tan dominante, hegemónica, ¿no es cierto? Y estaba concebido como para ser un navío inundible, vamos a decir. De hecho, si recuerdan la película, en un momento se destaca que no había botes salvavidas, los famosos botes de salvamento para todos los pasajeros, y no sé si es el capitán o el ingeniero que había construido que dice igualmente no van a ser necesarios, si no se va a hundir. Contrariando a toda la historia naval donde los barcos siempre se hunden. Bueno, entonces era fruto de una época Titanic, ¿no? La creencia ciega, la fe en el progreso humano, en la ciencia y en lo que una civilización podía dar. Por otro lado, la estructura social del barco también refleja claramente cómo es esa civilización, ¿es cierto? Es dividida en clases sociales, donde los blancos y aristocráticos y burgueses ricos están recluidos en un sector del barco. Sí. Digamos, ahí está la protagonista femenina, y digamos el pobrerío, la masa de inmigrantes turcos, ¿no? Italianos, ¿no? Los pobres que viajan a inmigrar a América, a hacer la América, inmigrar de Europa como los amigos del protagonista, de Leonardo DiCaprio, estaban abajo, ¿no? Esta idea de que abajo y arriba siempre está a nivel social, idea de la sociedad, ¿no? Los de arriba, la clase alta, la clase baja, ¿no? Hay un estatus social en el barco muy marcado, donde los pobres de hecho no se pueden mezclar con los ricos. Eso refleja bien también la estructura de clase de esa sociedad. Y además, lo otro que refleja muy bien la mentalidad social de esa época es el protagonista Jack. ¿No? Jack. La vi la película, la vi. Jack tiene una mentalidad absolutamente, es un espíritu libre, Jack, digamos, es una persona vinculada con
con lo que uno diría que es un bohemio, una persona vinculada con el arte, con la creación. Pero, si ustedes recuerdan más o menos cómo es el personaje, es una persona que cree ciegamente en sus capacidades, en el destino, en la posibilidad de transformar y hacer la vida, ¿sí? En un progreso, ¿no? Digamos, una persona muy esperanzada, muy optimista. Ya, así terminó. Pero es una mentalidad bien moderna la de ella, bien moderna, muy moderna. Es bien moderna. Bueno, sabemos lo que pasó con el Titanic y de alguna manera, aunque parezca una tontería, para la sociedad de ese momento fue una tragedia y como un golpe simbólico, ¿sí? Que se haya hundido el Titanic a 4 días de navegación en su viaje inaugural. Y 2 años después, estalla la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y empieza lo que Hobsbawm va a decir la era de la catástrofe, el verdadero comienzo del siglo XX. Esta era de la catástrofe que en Europa, que es la cuna de esta civilización moderna, destroza toda la vida de una generación, ¿no? Mueren cerca de 15 millones de personas, aproximadamente, mayormente soldados, más bien pocos civiles. O sea, fue una guerra bastante limpia, vamos a decir, donde no hubo tantas masacres, sí en el campo de batalla, obviamente, pero no de atrocidades cometidas con la población civil. Fue una guerra como la última guerra, vamos a decir, de caballeros, o sea, limpia de soldados contra soldados, como, ¿se entiende lo que quiero decir? Con códigos. Vamos a decir con códigos, pero acá se aplicó toda esa tecnología moderna, que la ciencia moderna, fíjense esto de lo moderno, ¿no? Se aplica en el campo de batalla todos esos avances que había en ese momento, los autos que se habían creado, ¿no? Los camiones, los primeros camiones, las primeras aviones, los primeros submarinos, ¿no? Toda la tecnología que había se aplicaba al campo de batalla. Las primeras armas de destrucción masiva, que hoy se conoce como armas que destruyen masivamente, ocasionan una mortandad masiva cuando se aplica esa arma, que son las armas químicas, ¿sí? Una imagen típica de esta guerra es la de soldados con máscaras antigás, unas máscaras así horrendas, en trincheras, porque se tiraban bombas, se tiraban como cargas de artillería que explotaban y le daban un gas que se llama mostaza. Desconozco por qué. Si tiene gusto mostaza, sí, que lo creo se llama mostaza de apellido. Pero ese gas mostaza, si no tenían la máscara puesta, aniquilaba todo lo que había en la zona, ¿sí? Bien. Esta guerra tiene consecuencias muy graves porque deja destruido buena parte de Europa, muy desestabilizado, y una de las causas directas de esta guerra, una de las consecuencias directas de esta guerra, que fue entre 1914 y 1918, es que en 1917 estalla una revolución rusa. Y en la revolución rusa, lo que va a nacer, ¿qué es? ¿Qué Estado nace con la revolución rusa? Un nuevo Estado nace con la revolución rusa. La Unión Soviética. Muy bien. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. URSS. Unión Soviética. ¿No? Nace la Unión Soviética. Fue el primer Estado comunista que aparece en la historia como triunfante, o sea, anticapitalista. ¿Quiénes son los protagonistas de esta revolución?
campesinos, campesinas, ¿no? Obreros, obreras, soldados que estaban luchando en el frente de batalla, en lo que era el Imperio Ruso, forman soviets, que significa, que es el nombre de la Unión Soviética, soviets, que es en ruso como consejos, asambleas. Asambleas, ¿sí?, que toman el poder en diferentes ciudades del Imperio Ruso, sobre todo en Moscú y San Petersburgo, y van a deponer al gobierno, que era un gobierno de una monarquía, los zares. Esto es información adicional nada más. Los fusilan, de hecho, a la familia real, la famosa historia de la princesa Anastasia. ¿Sí? Estas campesinas, obreros, sería toda la masa proletaria, ¿no?, la clase trabajadora, los sectores populares, liderados por algunos militantes políticos de un partido que se llamaba bolchevique, sobre todo dos, Lenin y Trotsky. En realidad Lenin se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, le decían Lenin, vamos a decirle Lenin. Y Trotsky, dos líderes muy inteligentes que van a llevar adelante esta revolución. Bien, entonces tenemos guerra mundial, con todas las consecuencias, otra, la revolución rusa, con el triunfo de la Unión Soviética, el primer estado comunista en la historia mundial, moderna, vamos a decir, que va a ser ya de por sí como un enemigo de las potencias capitalistas. El símbolo, ¿cuál? ¿Conoce la bandera de la Unión Soviética? ¿La referencia mentalmente? Tiene tres elementos fundamentales. Parecida. ¿Qué color? Roja. A partir de ahí, el color rojo, vieron que yo hablaba de los colores, ¿no? El blanco, el negro, ¿no? El rojo va a estar, va a ser como un significante, va a estar siempre vinculado con la izquierda, con los movimientos revolucionarios, ¿no? Como decía acá la compañera, hay un martillo y hay una hoz. Una hoz que es de los campesinos, un martillo de los obreros. Los campesinos y obreros, ¿no? Va a ser un estado campesino y obrero. O sea, totalmente anti-burgués, vamos a decir, anticapitalista. Roja la bandera, una hoz y un martillo amarillo. Bien. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, entre otras, es que, como todas las guerras, hay vencedores y vencidos, como diría el Indio Solari. Y entre los vencidos hay un país que es Alemania. Que Alemania en ese momento era la principal potencia económica y política de Europa, como lo sigue siendo al día de hoy. Y además un país que ha dado a la historia humana los principales filósofos e inventores. ¿Tá? Cuna de la Reforma Protestante, cuna del padre del comunismo, Karl Marx. ¿Sí? Y uno de los que combatió en esa guerra y que perdió fue Adolf Hitler, que no era alemán sino austríaco, pero es lo mismo, es como Argentina y Uruguay.
los alemanes y sobre todo Hitler consideraron que fue injusto que Alemania perdiera la guerra y que el tratado de paz que siguió, el tratado de Versalles, fue muy injusto con Alemania, porque no fue Alemania quien inició la guerra, esto es real, pero fue como que cargado a Alemania la culpa de la guerra. Entonces quedó con un sentimiento muy grande de venganza. Y este personaje histórico, Adolf Hitler, todos lo conocen, ¿no? Sí. Bien. Es un personaje, por lo menos para mí, tremendamente fascinante, porque fue un soldado que combatió, que terminó herido en la guerra, luego vivió, previamente a esa guerra, Hitler era una persona indigente, o sea, una persona que llevaba a dormir en plazas públicas porque no tenía dónde vivir. Y posteriormente se convirtió en un militante político y luego dictador, que casi llega a tomar el control del poder mundial. Es una persona que llegó a dormir en las calles, casi llega, en 50 años de vida, a controlar el poder mundial. ¿Entienden esto? Digamos? Esto es lo fascinante del ser humano, ¿no es cierto? Van a hacer un movimiento político con gente como Hitler que se llamó fascismo. Esta es una tercera cuestión de esta... Digamos, este sería el primer punto de esta era de las catástrofes, ¿no? La guerra mundial. El segundo sería la Revolución Rusa. El tercero es la aparición del fascismo. Son 3 puntos. Bueno, hay una civilización moderna. ¿Eso del principio de la clase? No, lo dejo recién. Ah, menos mal. Para ir diferenciando, esta era de la catástrofe que dice Hobsbawm, también igual, digo, cualquier cosa me dicen y como es sábado a la mañana y tengo tantas ganas de dar clases, yo me doy con todo, digamos. Esta era la catástrofe va entre 1914 y 1945. Este es un primer momento del siglo XX. 1914 a 1945. ¿Estamos hasta ahí? En este primer momento hay como 5 puntos o 5 ítems que hay que mirar. El primero fue lo de la Primera Guerra Mundial, que les expliqué. El segundo, el tema del nacimiento de la Unión Soviética. ¿Estamos? Sí. Y el tercero, la aparición del fascismo. Pasa que está todo conectado. A esto voy yo, es un caminito, digamos, ¿no? Un entramado. Para entender a Hitler hay que entender que hubo una guerra, que la perdió, etc. Este fascismo, en realidad, más que nada tiene origen en Italia. Hubo otro personaje muy importante, Mussolini. Benito Mussolini. Fue como una especie de maestro para Hitler de alguna manera. Mussolini. Y el fascismo, que en realidad es un término italiano, en Alemania se conoce como nazismo. Lo que sucedió en Alemania se conoce como nazismo. Nazi viene de llamar abreviadamente al partido político que había llevado a Hitler al poder. Se los digo nada más, pero no hace falta que lo noten. Digo, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En alemán, porque cada vez que tenías que decir eso, abreviadamente nazi. ¿Sí? Entonces le dicen nazis. ¿Sí? Que toman la imagen. ¿Cómo es la bandera de los nazis? La famosa cruz gamada, conocida como esvástica, que originalmente nada tiene que ver con los nazis. Todo lo contrario, aunque les parezca mentira, porque es un símbolo como siniestro, digamos, para muchos, para la historia, ¿no?
pasó como símbolo de seguimiento. Sin embargo, originalmente es un símbolo budista milenario que más bien significa armonía, más bien paz. Pero bueno, como era tan atractivo, hay una cuestión de marketing en ese momento. La cruz esvástica con el fondo blanco y la bandera roja, la cruz negra, va a tener un fuerte atractivo como publicitario, de marketing. Imagínense 1 millón de personas marchando con banderas con esvásticas, estandartes y banderas con esvásticas. Bueno, entonces el nazismo es como el fascismo, pero a este tipo de ideología se las llama fascistas. Fascistas. ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es el fascismo? ¿Qué tipo de ideología es? Totalitaria. Buen punto. ¿Qué es una ideología totalitaria? Y que arrasa con todo lo que es distinto. Muy bien. ¿Qué dice eso? Muy bien. No hay matices para el totalitarismo. No hay una diversidad de opiniones, no hay un pluralismo de opiniones. Es total. El enfoque sobre la sociedad, sobre el pueblo, sobre la cultura es total. Es unívoco, es de una sola forma. No hay lugar para otra cosa. Eso significa. O sos de esta manera o no podés ser. ¿Qué más puede estar vinculado con el nazismo o el fascismo? ¿Qué otra idea? A los que estén tomando mate, acuérdense que soy argentino. La creencia Claro. Tiene edulcorante. No. No, no azúcar. ¿Cómo le van a poner edulcorante? ¿Qué más está vinculado con el nazismo o el fascismo? La creencia en una raza superior, que ya habíamos hablado de la idea de raza, esto como una versión 2.0 de la idea de raza, es propia más que nada del nazismo, la raza aria. O sea, el racismo no lo crearon los nazis, el racismo lo crearon los europeos. Y ellos lo llevan ya al límite, digamos, ¿no? Dicen que plantean que hay una raza superior, que se llama aria, y que es una raza aria, le dicen. Que hay todo un recorrido histórico que me escapa el propósito de la clase, pero digamos, la raza aria típica sería la persona blanca, más bien rubia y de ojos celestes, ¿no es cierto? Bueno. ¿Hay algún ario acá? No viviríamos. Acá hay una aria. Ahí hay una también. Hay muchas rubias, pero no sé si... Bien. Muy rico el mate. ¿Hay algún elemento de la estética moderna y universal que es muy apreciado por la niñez para jugar y socializarse, que podamos vincular con la raza aria? Las Barbies. Qué loco, ¿no? Fíjense cómo el ideal de belleza quedó estipulado, en el caso femenino, en un determinado tipo de mujer y en determinada forma física, ¿no es cierto? Bien, este racismo entonces lleva a determinar que una raza es superior a las demás. Hay como una especie de ranking de razas. Están los otros blancos, están los eslavos, que son los que serían rusos, polacos, etc. Casi ya muy bajo. Y después están los latinos, o sea, la gran mayoría de nosotros, muy abajo también, peleando el descenso. Los negros, los africanos, prácticamente en el fondo.
Curiosamente, no tanto los asiáticos para ellos, porque ellos, los nazis, digamos, los teóricos, creían que la raza aria venía de la India, lo que es la India. Entonces, mal que mal, los ven bastante bien a los asiáticos. Y abajo de todo, dos pueblos, los gitanos y los judíos. Los gitanos, digamos, en el último lugar, y los judíos abajo, ya no considerados como humanos, sino como subhumanos. ¿Por qué? Porque los consideran, no te lo puedo explicar racionalmente porque no hay no hay una justificación racional. Es una cuestión ideológica, vamos a decir, pero no del todo racional. Se lo intentó explicar racionalmente y en las películas, en el cine, en ese momento, piensen que todavía no estaba la televisión, pero sí el cine, década del 20, década del 30, y los ciudadanos, las personas iban masivamente al cine. O sea, era masivo el tema del cine, ¿no? Mucho más que ahora. Entonces, había películas de adoctrinamiento de la población donde para mostrar a los judíos los mostraban como ratas, ¿no? Lo vinculaban con lo biológico, lo vinculaban con un aspecto no humano. Y esto fue durante años y tuvo como consecuencia que al ser subhumanos, en un término en alemán que se decía Untermensch, o sea, menos que humanos, por abajo de los humanos, al ser no humanos, no era un delito aniquilarlos, porque ellos decían, al no ser humanos y ser como una bacteria, también vinculados con una bacteria, ¿qué se hace con las bacterias? Se las aniquilan, ¿no? Esto también hay que entender que esto no lo inventaron los nazis. El tema de la persecución contra los judíos, contra el pueblo judío, es prácticamente bíblica. Y sobre todo se practicaba en los países de Europa Oriental. O sea, lo que hoy es Rusia, Polonia, la ex Yugoslavia, etc. Ahí había mucha persecución contra los judíos. Porque el cristianismo, en un momento dado, recuerden que los cristianos, la raíz del cristianismo es el judaísmo. Jesús era judío. Buena parte de la doctrina cristiana proviene del judaísmo. Y todo el Antiguo Testamento, en realidad, es la historia del pueblo judío, básicamente. Entonces, en un determinado momento, cuando a Jesús lo acusan y lo matan, para los que creemos en eso, digo, ¿no? ¿A quién se va a culpar? Parte del cristianismo va a culpar a los judíos. A partir de ahí se empieza toda una historia, que ya sabemos cómo termina. Cuestión que el racismo es un componente fundamental. El totalitarismo, la creencia en las jerarquías, el nacionalismo extremo, el anticomunismo es un componente fundamental. Porque quien cree en las jerarquías descree de la igualdad, básicamente. Y es algo que, digamos, postula el comunismo en la igualdad entre los seres humanos. Bueno, el fascismo es todo lo contrario, la jerarquía. Pero también es antiliberal, obviamente antidemocrático, y hay toda una corriente del fascismo que es anticapitalista, sobre todo de los valores del capitalismo.
No, ustedes anoten como puedan. Bien. ¿Puedo explicar por qué es anticapitalista? Porque para una corriente muy importante de las ideas fascistas o vamos a decir de ultraderecha, si bien son antidemocráticos y anticomunistas, también creen que el capitalismo destruye los principales valores culturales y espirituales de los pueblos. Sobre todo la idea de enriquecerse, la idea del individualismo. El fascismo cree en la idea de comunidad, más que de individuo. El pueblo es más importante que el individuo. Vamos a tener un segundito. Tómense un descanso. Gracias.